Era para el doctor Burgos la pregunta sobre la tos. Me llamó la atención en el estudio de Gran Bretaña y del otro Reino Unido o de Nueva Zelanda, que era de 2 semanas la tos aguda, a 4 en Gran Bretaña. Bueno, yo creo que para nosotros acá ya un chico que tose durante 1 semana o 10 días ha recibido múltiples tratamientos y consultas. Es decir, nosotros hablamos de tos aguda mucho más corto el periodo. Entonces quería saber si realmente para los especialistas es así. De 2 semanas que esté tosiendo un niño podemos decir se quede tranquila porque es una tos aguda que no hay que hacerle nada. Sí, realmente un poco la reflexión mía personal cuando leía las guías era un poco eso, ¿no? Si uno ve un paciente que tiene 4 semanas de tos, uno quizás se plantea si esto no es una tos crónica o cuál es la causa de esta tos permanente. Pero es importante entender que la tos aguda de estas 4 semanas no es una tos constante, persistente, diaria, sino que es esporádica y que justamente puede ser nocturna cada 3 o 4 noches, que el periodo total puede ser justamente de 4 semanas. Según estas guías, por eso fíjese doctora que hay una diferencia entre los dos países, que algunos, inclusive en la de Gran Bretaña, establecen hasta 8 semanas de tos aguda, y para la definición inclusive de la Academia Americana de Pediatría, ese sería la definición de lo que es la tos subaguda. Yo creo que el concepto más importante es que determinar que para nuestra práctica diaria, un paciente con tos aguda, esa tos seguramente significa o una rinitis alérgica o un paciente que tiene una infección respiratoria en la vía alta o es un paciente que está cursando una aspiración de cuerpo extraño. No nos olvidemos la edad de cada paciente, porque también sabemos que si la característica de la tos, no solamente por el tiempo, sino por la forma de tos, si se acompaña justamente de fiebre, si el paciente no está vacunado, si tiene hermanos adolescentes y nos hace pensar justamente en Bordetella, nuestra historia, nuestra visión de tos ya cambió porque estamos pensando justamente en la tos, en este caso la tos ferina, ¿no? Justamente a eso iba, a lo que muchas veces uno se encuentra con la disyuntiva de la escolaridad, es decir, ¿manda un chico a la escuela con tos o no? Es decir, el dicho de un pediatra de guardia, decir, a vos no te gustaría que tu hijo fuera con tos y contagiara al otro. A lo que las madres muchas veces responden, sí, pero la maestra me dice que lo manda igual porque pierde clase, a lo cual la madre quiere que le corten la tos lo antes posible para poder reintegrarlo. Esa sería una de las cosas muy interesantes que tiene este tema de la tos y tan frecuente en la práctica diaria como lo dijo usted. Y la otra reflexión, para terminar con este tema de la tos, es que la Sociedad Argentina de Pediatría yo creo que debería hacer más hincapié en ver y monitorear o auditar más las farmacias, ya que se venden por venta libre y los chicos son tratados en un alto porcentaje, no he hecho estudios por supuesto, pero son muy tratados por el farmacéutico con tos y los famosos Pulmosan y tantos otros de las hierbas son dados en la farmacia y realmente son sin receta, sin prescripciones, ya ni siquiera la llamada telefónica al pediatra, es directamente cuando ya llevan 2 o 3 semanas o 1 mes o 2 meses tosiendo, van a la guardia diciendo que fueron a la farmacia y no les hizo efecto. Yo creo que hay que parar este tema de la prescripción médica de un empleado de una farmacia, ni siquiera el farmacéutico. Gracias. Sí, yo siempre le digo a los alumnos de la facultad que uno cuando se recibe de pediatra y hace pediatría no solamente asistimos pacientes, sino que educamos pacientes. Y me parece que la educación, más allá de los productos de venta libre, tiene que estar educando a nuestro paciente con nuestra indicación médica. O sea, tenemos un privilegio importante en nuestra vida que participamos justamente como moderador de un montón de aspectos en la familia. Desde dar un medicamento, desde no darlo, de justamente educar a un grupo familiar. Me parece que el tema de la automedicación, en este caso de los jarabes para la tos, es algo como comparto con usted que no tenemos que olvidarlo y tenemos que justamente ponerlo siempre en la consulta diaria. Disculpe una pregunta, también para el doctor Burgos y después al otro doctor le quería preguntar. El uso de la cetiricina, que está en el consenso de rinitis crónica y que, bueno, que es el único avalado por la FDA como los antihistamínicos. Yo quería preguntar si por ahí en estos pacientes riníticos crónicos, que cuando empiezan con esta tos irritativa por rinorrea posterior, si en esos, digamos, en esos días de tos es recomendado o no el uso.
Sí, la cetiricina tiene una recomendación para chicos mayores de 2 años y Sí, cuando estamos hablando acá me parece importante porque separar o hacer una separata de lo que es la tos como síntoma único y cuando la tos se asocia justamente a otros síntomas. Es como que yo siempre explico un poco la tos seca persistente con 3 días de fiebre en un chico que tiene mala cara o que viene justamente con desgano al consultorio y termina siendo una neumonía. O sea, me parece importante que en un concepto, esto es inclusive en los archivos en las revistas de alergia, la Asociación de Alergia establece lo que es rinitis alérgica y lo que es rinitis crónica. Y la tos aparece como uno de los tantos síntomas cardinales de la rinitis, donde uno no trata la tos, sino que trata justamente la rinitis alérgica. Entonces ahí sí el uso de cetiricina o de antihistamínicos, justamente sobre todo de segunda generación, como decíamos la loratadina o inclusive hasta la fexofenadina, puede ser utilizada, pero a dosis adecuada y para el paciente que tiene una rinitis alérgica y con diagnóstico de rinitis alérgica, no para la rinorrea y la tos esporádica de 3 o 4 días. No como síntoma aislado, sino en el contexto de... Ese es el concepto. A ver, la tos como síntoma aislado es lo que estamos tratando aquí. Si la tos suma otros síntomas, la tos está manifestando una patología de base que es la que tenemos que justamente llegar al diagnóstico y no calmarnos nosotros diciendo ya le di jarabe para la tos o calmé la tos de esta gente, de este paciente, porque justamente podemos estar... A ver, hay situaciones de compresión, si uno se pone a pensar en pacientes que han venido a segunda consulta con jarabes para la tos, muchos han terminado o con neumonías, con neumonitis o con compresiones justamente del nervio del neumogástrico y que su manifestación era tos, o el reflujo gastroesofágico, donde la manifestación era tos o una hernia hiatal. Entonces me parece que el punto es asumir al paciente no solamente desde la tos, sino en un todo para ver si la tos no estaba contando algo y no frenarla, no pararla.